Hola, hoy vamos a ver diferentes maneras de realizar una de las reparaciones más habituales de cualquier hogar. Y no es otra cosa que tapar esos agujeros que quedan en la pared tras retirar un cuadro, un mueble o cualquier otro objeto que estuviese anclado a esa pared. Quédate hasta el final porque probaremos diferentes masillas, tanto comerciales como caseras, y diferentes técnicas. Posiblemente alguna de ellas te sorprenderán. Las herramientas que vamos a necesitar no son muchas o casi ninguna. La herramienta básica es una espátula, que puede ser como esta que os enseño en la imagen, o como esta otra. Pero si no dispones de una, no te preocupes, puedes utilizar, por ejemplo, una tarjeta de crédito, mejor que sea caducada, una tarjeta de visita, o cualquier otro objeto similar que tenga cierta consistencia. Para retirar los tacos necesitaremos un tornillo y unos alicates o tenazas. Por último, utilizaremos un taco de lija fina para dar un buen acabado a la pared. Para este tutorial vamos a tapar los agujeros de esta pared, de la que se ha retirado un mueble, y que como verás está muy irregular y habrá que corregir, aunque esto no es el objeto de este vídeo. Dime en los comentarios si te interesa que hagamos un vídeo sobre cómo alisar una pared y prepararla para pintar. Como tenemos varios agujeros, vamos a utilizar diferentes masillas. Para el primero, iremos a la opción más cómoda, que es comprar un bote de estas masillas comerciales ya preparadas, con lo cual solo tenemos que abrir y reparar. Son relativamente económicas y una buena opción si no te quieres complicar la vida y hacer una reparación rápida. Si las mantienes bien cerradas, la masilla se puede conservar en buen estado algunos meses. Antes de proceder a la reparación en este primer agujero, tendremos que retirar el taco, ya que todavía está dentro. El primer método que utilizo siempre es el siguiente. Con un tornillo apropiado para el taco que vamos a retirar, lo introduzco lo suficiente para que quede bien anclado, de manera que tirando con la mano no salga, pero sin introducirlo tanto como para que el taco empiece a expandirse dentro de la pared. Tras esto, agarro la cabeza del tornillo con unos alicates como ves en la imagen y tiro hacia afuera. En muchos casos, como ahora, el taco sale directamente, pero ahora supongamos que no ha sido así y necesitamos realizar más fuerza. El método sería como explico a continuación. Introducimos el tornillo, como hemos visto antes, y tomaremos un pequeño trozo de madera u otro material duro que apoyaremos en la pared junto al borde del taco. Con los alicates agarraremos de nuevo el tornillo, pero esta vez de forma lateral, como veis en las imágenes, y apoyaremos la punta del alicate sobre la madera al mismo tiempo que estiramos hacia afuera con el mango, de forma que hagamos palanca sobre la madera evitando así dañar la pared. Con este sistema sale la práctica totalidad de los tacos más duros. Con el taco ya fuera, limpiaremos el interior del orificio, ya sea aspirando, soplando con un compresor o con un pincel como ya estoy haciendo yo ahora. Ahora con un trozo de cartón fino que he cortado de una caja de pañuelos voy a hacer un canutillo enrollándolo y que me servirá para ocupar la mayor parte posible del agujero de la pared. No debe sobresalir ni quedar a ras de pared, sino 1 o 2 milímetros hacia adentro, de forma que la masilla entre bien en la pared y apoye sobre ese cartón. Cogemos algo de masilla con un extremo de la espátula y lo introducimos en el orificio aplanando la masilla, realizando varias pasadas hasta que quede bien cubierto. Realiza las pasadas en distintas direcciones para repartir bien la masilla, añadiendo un poco si es necesario o retirando el sobrante de la manera que ves en las imágenes. Cuando lo veamos bien cubierto, dejaremos secar hasta que la masilla al tacto esté totalmente seca y rígida. Es posible que al secar la masilla merme un poco y que necesitemos dar una segunda capa. En este caso no ha sido necesario, pero de serlo, bastará con añadir algo más de masilla como hemos hecho anteriormente y dejar secar de nuevo. Una vez ha secado totalmente la masilla, vamos a proceder a lijar. Pasaremos el taco de lija fina por la zona reparada, preferiblemente con movimientos circulares, si el espacio te lo permite. Con esto retiramos el exceso de masilla hasta darle a la pared un acabado liso y uniforme. Vemos que al lijar está apareciendo la pintura del color anaranjado que había por debajo de esta pintura blanca, pero no tiene importancia. porque una vez que acabemos con el lijado pasaremos un paño para retirar el polvo
y ya tendremos la superficie lista para pintar. Un poco de pintura del mismo color de la pared tras el secado, nadie sabrá que antes hubo allí un agujero. Vamos ahora con otra opción. Si no tienes masilla o no quieres comprarla, podemos hacer una masilla casera con distintas opciones de productos que normalmente tenemos en casa y con un componente común, la cola blanca o resistol. Yo he utilizado esta masilla en multitud de ocasiones y para diferentes usos. Te dejo en la descripción enlaces a otros vídeos del canal donde la utilizo. Como elemento aglomerante vamos a utilizar el talco. Podemos sustituir perfectamente el talco por bicarbonato o harina, pero por las pruebas que he hecho hasta el día de hoy, el que mejor resultado me ha dado ha sido el talco. El método para preparar la masilla es muy sencillo. Vertemos una parte de la cola, añadimos una cantidad similar de talco y comenzamos a remover hasta que ambos componentes se integren perfectamente. Si tras mezclar vemos que el resultado es demasiado líquido, añadiremos algo más de talco y removeremos de nuevo. Si por el contrario estuviese quedando demasiado espeso, añadiremos algo de cola. El resultado final debe ser una pasta firme y cremosa como se puede ver en las imágenes. Para extraer este taco, voy a utilizar un ingenioso método que aprendí de un amigo hace algún tiempo. Aunque yo prefiero utilizar este elemento de sacacorchos para otras cosas, puede sernos muy útil para extraer los tacos de la pared. El sistema es el mismo que para abrir una botella de vino, es decir, enroscamos el sacacorchos y hacemos fuerza hacia el exterior. Más sencillo imposible. Como la zona de alrededor del agujero se ve algo debilitada, golpeamos ligeramente para que salte la parte que no está bien unida a la pared. E igualmente limpiamos el polvo del interior y los alrededores. Insertamos un canutillo de cartón, al igual que en el caso anterior. Para aplicar la masilla, voy a utilizar esta pequeña tarjeta plástica. Aplicamos la masilla y apretamos firmemente para que penetre en el orificio de la pared. Como ves, aplicándolo de esta manera y si no vamos con cuidado, podemos estar dejando masilla en zonas innecesarias, lo que luego nos dará más trabajo a la hora de lijar. En otro de los sistemas que utilizo más adelante, te enseño un sencillo truco para evitar esto. Una vez hemos cubierto por completo el orificio, dejamos secar, teniendo en cuenta que esta masilla es más lenta en cuanto a secado y puede demorar algunas horas antes de endurecer totalmente y poder lijar. No hace falta que el resultado de la aplicación de la masilla sea totalmente liso, ya que con el lijado le daremos un buen acabado. Pues bien, tras unas horas de secado, veo que la masilla ha mermado un poco y que por tanto debemos aplicar un poco más, para lo que realizaremos el mismo procedimiento del paso anterior. Una vez seca esta segunda capa y viendo que no ha mermado, procedemos, igual que en el caso anterior, al lijado, limpieza del polvo del lijado y finalmente a pintar. Como tercer método, vamos a utilizar otro material comercial, la escayola. Pero no te pierdas el vídeo hasta el final porque todavía nos queda algún otro método que seguramente te va a sorprender.
Como te he dicho, voy a utilizar escayola, pero igualmente podríamos utilizar yeso o incluso cemento blanco, siendo el procedimiento a utilizar prácticamente idéntico. En un recipiente donde podamos mezclar bien, vertemos un poco de escayola y a continuación le añadimos un poco de agua. En este caso me he pasado un poquito con la cantidad de agua, pero no importa porque haré un poco más de masilla para rellenar alguna de las grietas de la pared. Si no necesitas tanta masilla, puedes extraer parte de este agua antes de mezclar o cuando apenas hayas comenzado a hacerlo. Añado un poco más de escayola hasta conseguir, como en el caso anterior, una masilla compacta pero cremosa. A tener en cuenta que el fraguado de la escayola suele ser bastante rápido, así que es mejor ir haciendo pequeñas cantidades, sobre todo al principio cuando no tenemos demasiada práctica. Como te he comentado antes, hay un método muy sencillo para evitar que apliques las masillas en una zona más amplia de lo necesario. Para ello utilizaremos cinta de pintor. Cortaremos pequeños trozos que iremos pegando alrededor del agujero. De esta manera, la masilla quedará adherida a esta cinta y no a la pared circundante. Tras esto, aplicamos la escayola de manera similar a lo que hemos hecho anteriormente. Cuando haya secado, retiramos la cinta y vemos como la zona enmasillada ha quedado perfectamente delimitada. Creo que a estas alturas ya sabes qué es lo que toca ahora. Correcto. Lijar, retirar el polvo y pintar. El resultado, una vez más, es que nadie sabrá que allí hubo un agujero. Nuestro siguiente protagonista es este que ves en la pantalla. Sí, no, me estoy volviendo loco. El papel higiénico o el papel de cocina puede ser nuestro gran aliado para tapar esos molestos agujeros de la pared si lo utilizamos correctamente. Y para eso necesitaremos también un poco de harina y agua. En un recipiente añadimos una parte de harina y un poco de agua. Mezclamos hasta obtener no una masilla en este caso, sino que debe ser algo más líquido que en los casos anteriores, como una papilla. Una vez mezclado, hacemos un canutillo con un trozo de papel higiénico y lo sumergimos en la mezcla, empapándolo bien. Obviamente puedes utilizar unos guantes para este paso si no quieres mancharte demasiado. Tomaremos el trozo de papel y con la ayuda de un palito lo iremos insertando en el agujero hasta que quede completamente cubierto. Momento en el que cortaremos la parte sobrante, pero siempre dejando algo de papel fuera que alisaremos con ayuda de los dedos. Si fuera necesario, añadiremos algún trozo más de papel, pero siempre es preferible hacerlo todo de una pieza, eliminando menos papel en el paso anterior. Una vez más, dejamos secar y procedemos a lijar una vez se haya endurecido nuestra masilla casera. Limpiamos el polvo y pintamos. Como puedes ver, el resultado es muy bueno. Pues hasta aquí hemos visto algunas maneras de tapar agujeros en las paredes, pero hay muchas más. Si quieres que hagamos otro vídeo con otros métodos curiosos y de emergencia para esta tarea, déjalo en los comentarios. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, nos ayudará mucho que nos obsequies con una manita arriba.
Para recibir información de nuevos vídeos donde explicaremos más cosas que puedes hacer con tus propias manos, explicado de forma sencilla, suscríbete y activa la campanita para recibir las novedades. Gracias y hasta pronto.